Hoy, buenos días, aunque no sé qué día es hoy, pero buenos días. Hoy el sueño americano, el sistema americano, y cómo esto se convirtió casi que en un objetivo para la humanidad. All the leaves are brown and the sky is gray. Es común que esta historia se comience a contar cuando se acuña el término, que es a mediados del siglo XX, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más interesante que se da por las épocas de la independencia de los Estados Unidos, pero inicia en una isla en el Caribe, donde nace un señor que se llama Alexander Hamilton. Sí, tiene nombre de costeño. El niño Hamilton, chino, joda, venga, qué calor, Cuando él es muy joven, su madre muere y su padre lo ha abandonado. Aunque tiene un hermano, él viaja a las 13 colonias y allí, en Boston, es cuando comienza a trabajar en una tienda o comercio. Y esto le permite hacer relaciones sociales. Profundiza mucho más los lazos con la comunidad y también comienza a estudiar derecho o leyes. Esto hace que tenga o desarrolle una habilidad, sobre todo para el discurso y también para la escritura, y comienza a publicar algunos libros o historias que narran cómo puede ser bueno o positivo para estas 13 colonias independizarse de la corona británica. Con estas ideas que él comienza a profundizar y a publicar es que se relaciona con Washington. Washington, que es uno de los generales máximos de la época de la independencia de las 13 colonias y que logra la independencia de los Estados Unidos, se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos. Y es aquí cuando Washington nombra a Hamilton como el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El asunto es que el Hamilton, con sus conocimientos en derecho y con la relación cercana que tiene con la comunidad, con lo que ha vivido, su experiencia que ha tenido en la guerra de independencia y también pues con su gran, digamos, conocimiento que tiene sobre la redacción de documentos y todo el asunto, se convierte en uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Voy a decir mucho la palabra los Estados Unidos, pero toca. El asunto es que él interviene sobre todo en la forma en la que se redacta la Constitución de los Estados Unidos. Y él tiene una idea muy particular que se llamará más adelante el sistema americano. El sistema americano es el que permite el sueño americano, pero para poderlo poner, implantar y que sea ejecutable, hay que hacerlo desde el inicio, desde la construcción de la Constitución de los Estados Unidos. Y como Hamilton es uno de los que más interviene en el asunto de la redacción de esta Constitución y en las discusiones que hay entre el norte y el sur por los términos del acuerdo para lograr hacer el asunto de construir la nación de los Estados Unidos, él comienza más o menos como a implantar esta idea en lo que será la institucionalidad de los Estados Unidos. El asunto es que con los conocimientos de derecho y de comercio, Hamilton comienza a influir en lo que se llamará una constitución viva, que es como el núcleo o el corazón de los Estados Unidos. Una constitución viva o una constitución flexible significa que es una serie de elementos o de normativas que no son estáticas, que no son rígidas. Esto quiere decir que no están puestas de tal forma que se dice, se permite hacer esto o está prohibido hacer aquello, sino que es una constitución que plantea un objetivo. Y ese objetivo, como tal que está claro, tiene muchos modos de ejecutarse, de hacerse. Es decir, la Constitución indica el qué es lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno, pero no el cómo. Más o menos como la discusión que tuvo Maquiavelo en algún momento, unos siglos antes de que se acuña hoy en día en la frase del fin justifica los medios, pero entendido de forma más lógica y coherente. No es como yo voy a hacer lo que sea, sino que plantea un objetivo claro, que es el que tiene que cumplir el gobierno, la función del gobierno, pero el cómo es muy, muy flexible, de tal forma que se puede adaptar a los diferentes contextos o épocas o tiempos o se puede actualizar de acuerdo a la necesidad. Es algo que en aquellas épocas los juristas decían que es la necesidad y cómo puedo desarrollar esta necesidad, cómo la puedo aplicar. Es decir, que lo que es necesario o el qué es lo que va a hacer el gobierno explica lo que se convierte en adecuado o en cómo lo va a hacer el gobierno. Por ejemplo, esta constitución viva es lo que permite que hoy en día el presidente de los Estados Unidos pueda, como está pasando hoy en Irán, pueda
llevar un ataque a un territorio sin pedirle permiso al Congreso, con la excusa de que se está defendiendo o es preventivo o es por alguna cosa, ¿no? El cuento es que para ya declarar una guerra sí debe pedirle permiso al Congreso, pero en las funciones del gobierno, en la Constitución de los Estados Unidos, en esta Constitución viva o flexible, se dice que si el Ejecutivo, el presidente, en algún momento ve que tiene que defenderse o que tiene que hacer una acción inmediata, lo puede hacer por un tiempo determinado, es decir, no puede ser una guerra prolongada, sino que tiene que ser como un ataque corto antes de pedirle permiso al Congreso para poder ya declarar una guerra en sí. Por eso se sabe, por ejemplo, que la mayoría de los conflictos que son declarados de esta forma, como el de hoy en Irán, tienen que ser muy cortos. El tiempo es fundamental para comprender este tipo de actos de guerra. También, por ejemplo, en esta Constitución viva se dice que el presidente puede mantener ciertos secretos y es porque hacen parte de la seguridad nacional, que no debe publicarlo todo. También, por ejemplo, se decía o no se especificaba por este asunto de que no pone unas reglas positivas o negativas de está permitido o está prohibido. No se decía si debería existir o no un banco central. Pero como sí decía que el gobierno tenía que procurar que las personas tuvieran una estabilidad económica, es que se hace posible en aquel momento construir el primer banco central, del cual, por ejemplo, Hamilton será el secretario de Tesoro, es decir, él lo dirigirá. Esto generará un conflicto más adelante porque algunos estados del sur decían que esto sería una tiranía. Pues a través del Banco Central se marcaría una pauta muy rígida de cómo serían los sistemas, por ejemplo, fiscales de cada uno de los estados y que esto no hacía parte de la autonomía de cada uno de los estados. Es una discusión larguísima, pero el cuento es que a través de cómo hacen la Constitución con la ayuda de Hamilton es que comienza esta Constitución viva, es que comienza a planificarse lo que se llamará el sistema americano. Aunque el niño Hamilton es el que idea el asunto del sistema americano, el que lo ejecuta se llama John Marshall. Pero el asunto va es que cuando está Hamilton, este sistema tiene tres grandes pilares. El primero es efectivamente lograr industrializar a los Estados Unidos, es decir, desarrollar, por ejemplo, todas las vías de ferrocarriles que van a atravesar todo el país. O sea, van a atravesar del Atlántico al Pacífico y van a pasar por estas ciudades que se van a industrializar o que se quieren desarrollar. La segunda parte o la segunda fase de este sistema americano es hacer una determinada cantidad de aranceles o de unos impuestos para proteger a esta industria que se va a desarrollar en el norte, protegerla, por ejemplo, de mercancía que puede llegar del extranjero y que sea necesario que se cree un sistema nacional para que las personas compren lo que está hecho en los Estados Unidos, muy parecido a lo que pasa hoy, un sistema proteccionista. Y también para poder recaudar la mayor cantidad de impuestos o de dinero de los diferentes estados para poder sostener al gobierno central o federal. Y el tercer pilar sería el Banco Central. Y esto sería porque ayudaría como tal a poder administrar estos recursos que le van a entrar al Estado, tanto por aranceles o impuestos o por el desarrollo industrial, préstamos o, por ejemplo, bonos del Estado que puede emitir para que pueda existir o se pueda ejecutar este desarrollo industrial. Entonces, esto del sistema americano y la Constitución viva están íntimamente relacionados, no solamente porque, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos no dice hay que hacer un banco central, sino que dice, bueno, hay que procurar el bienestar económico de, ¿no? Por ejemplo, defender la propiedad privada. Y una forma, un cómo de cómo ejecutar esto, ese qué de la propiedad privada o del bienestar, es a través de hacer un banco central. Más adelante, por ejemplo, quitarán el Banco Central. Como 20 años después, el Congreso no renovará esto por el mismo sistema, por la misma forma en la que se hace esta Constitución viva. Es decir, porque como es interpretativa, las cosas no están fijas, no se dice qué está permitido, qué se debe hacer y qué no, cómo se debe hacer y cómo no. Pueden en algunos casos, por ejemplo, quitarse algunas instituciones o ponerse otras. Es muy variable porque los objetivos son los claros, pero no los medios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, existe una forma de interpretación de la Constitución. Como se adapta a cada momento o contexto, se pueden,
digamos, interpretar las normas de muchas formas. Y esto se hizo, digamos, con toda la voluntad para que fuera así. Se hizo de manera intencional. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que se hace este tipo de constituciones o de documentos es porque en teoría en aquellas épocas, cuando se está haciendo la independencia de las colonias, uno de los motivos principales era que no existiera una ley hecha por los hombres que dominara a otros hombres. Es decir, una ley hecha por un monarca en las Islas Británicas o por un senado o por un parlamento en Europa o por una serie de hombres colonos que estaban en territorio americano. Que esas leyes eran hechas por hombres arbitrarias y caprichosas, que lo que debería existir en la tierra libre o en la nueva tierra de los Estados Unidos deberían ser las leyes naturales o las leyes de Dios. Y estas leyes naturales o estas leyes de Dios lo que permiten es que cada uno de los individuos, sin importar su origen o su clase social o lo que sea, pueda llegar a cumplir el destino de su vida. Es decir, ningún otro hombre le va a impedir o lo va a frenar en cumplir este destino, pues tiene las leyes de Dios a su favor. Estas leyes como tal, si este humano cumple con la moral religiosa o la moral de Dios, va a poder llevarlo al éxito. Y es aquí cuando se conforma lo que se llamará el sueño americano. Depende de la formación de este sistema y la Constitución de los Estados Unidos. Y obviamente suena muy bien, suena muy utópico llegar o encontrar esta tierra de la libertad donde se crean diversas oportunidades o múltiples oportunidades en igual de condiciones para todos. Suena hasta comunista la cosa. El asunto es que al mismo tiempo, como la ley es interpretativa y no está rígida para indicar qué está prohibido, por ejemplo, comienzan a existir lo que se conocen como vacíos legales. Y esto más adelante será la historia de los varones ladrones, que son como los primeros que cumplen este sueño americano. Las historias de los varones ladrones son muy comunes a finales del siglo XIX, en la época de oro de los Estados Unidos y también en la época en la que se va a desarrollar e industrializar mucho más. Una de las historias más conocidas es la de Carnegie. Carnegie es un migrante muy pobre que llega a los Estados Unidos muy joven y comienza a trabajar en una fábrica de algodón. Después será mensajero y más adelante trabajará en el telégrafo, donde desarrolla una gran habilidad auditiva. Es bueno para el chisme, para saber cómo es que se comunican a través de este sistema, que era muy importante porque era la logística para que no se estrellaran los trenes que hacían parte del desarrollo industrial de los Estados Unidos. El asunto es que Carnegie comienza a utilizar la información que pasa por medio de este telégrafo a su favor, es decir, utiliza información privilegiada. Como él se entera trabajando ahí de qué es lo que van a hacer más adelante, qué ferrocarril nuevo van a poner, o cuántas líneas nuevas van a abrir, o de dónde a dónde van a ir, o cuánto va en lo que va en esa carga, él comienza a utilizar esta información para empezar a invertir o a entrar en el negocio comprando, por ejemplo, ciertas partes de los trenes o invirtiendo en hierro o invirtiendo en, ¿no? Más o menos en este movimiento. Y usando esta información privilegiada es que empieza a amasar su fortuna. El asunto es que cuando ya se convierte en alguien muy rico, como tal, comienza a tener ciertos problemas. Por ejemplo, en algún momento mandó a hacer una gran piscina natural porque quería peces vivos y todo, y para esto mandó a construir una especie de represa en un club privado. Como esto se hizo de forma caprichosa y arbitraria, la represa un día reventó y terminaron muriendo aproximadamente 2.000 personas. Lentamente esto hizo que el prestigio de Carnegie empezara a disminuir, y aquí también se dan cuenta muchas veces estos multimillonarios nuevos que se han hecho de la nada, que uno de los activos o de los valores más importantes de un millonario es su prestigio. Él más adelante publicará unos libros que se llamarán El Evangelio de la Riqueza, donde intentará comprar o resarcir toda esta parte de, digamos, del daño que se le hizo a su prestigio o a su reputación, diciendo que los ricos tenían que donar cierta parte a los pobres o hacer ciertas obras sociales, como construir bibliotecas o escuelas, como lo de la filantropía más o menos. Será uno de los que empezará a impulsarla, pero es para lavar su imagen, como había perdido prácticamente el reconocimiento del pueblo y se le llamaba, y es aquí cuando comienza el asunto de los varones ladrones,
él comienza a intentar resarcir este problema para poder recuperar parte de la confianza que él tenía en el mismo mercado, o sea, que le tenían hacia él en el mercado. Pero no será el único que aprovechará estos vacíos legales, porque pues en aquella época esto no estaba regulado. El más famoso de todos es Rockefeller. De Rockefeller se cuenta que tuvo unos inicios bastante sencillos y humildes. Se dice que también tenía una gran habilidad desde pequeño para vender y comprar cosas, ¿no? Que vendía hasta piedras pintadas de colores. Por él mismo era un artista para variar. Perdón. Rockefeller comienza a amasar su fortuna también de una forma bastante poco regulada para la época, o dudosa, ¿no? Bastante cuestionable hoy en día. Y es que él utilizaba métodos bastante crueles en el comercio. Por ejemplo, los más conocidos o los que más se le conocen es que solía bajarle el precio a su mercancía para que quebrara el competidor y de esta forma tomar el mercado de ese competidor. Cuando ya lo tenía, volvía a subir los precios cuando ya había quebrado el otro. Hasta a veces le compraba a la empresa muy, muy barata. La otra cosa que hacía era uno de los grandes, digamos, rivales del mismo Carnegie. Otra cosa que hacía Rockefeller era influir en el sistema de ferrocarriles. Él manipulaba a las personas de los ferrocarriles diciéndoles que iba a dejar de utilizarlos si no le hacían un descuento para transportar su mercancía, o si no le decían y le dejaban ver la información de sus competidores, es decir, a quién le estaban vendiendo los competidores, a cuánto le estaban vendiendo y cada cuánto estaban mandando la mercancía. Él hacía, por sobornos, por presión, por chantaje, por lo que fuera, que la información le llegara a sus manos, esta información de sus competidores o oponentes. También muchas veces presionó al sistema de ferrocarriles para que de lo que transportaban sus competidores, una pequeña parte le fuera pagado a él. Es decir, los competidores de Rockefeller muchas veces mantuvieron el negocio de Rockefeller, porque igual seguía diciéndole a los de los ferrocarriles que si no hacían esto, no le daban una cuota de lo que pagaban sus competidores, él se iba a ir a otra empresa o a otro lugar a hacer el transporte de su mercancía. Rockefeller fue acusado por una periodista quien hizo una investigación muy profunda y terminó yendo a un juicio, y es aquí, por ejemplo, cuando Estados Unidos comienza a regular la ley del monopolio. Esta ley del monopolio es bien particular porque cuando Rockefeller es obligado a, digamos, a dividir su empresa, la empresa se valoriza aún más, pues empiezan a comprar las acciones por partes de cada una, digamos, de estos residuos que quedan de su gran monopolio. Este es como el primer periodo de cómo se convirtieron en millonarios en ese momento de esplendor que tienen los Estados Unidos, donde hay inventiva, ingenio, ¿no? Creatividad. También en algún momento, devolviéndonos un poco, el Hamilton decía que los Estados Unidos debería darle, por ejemplo, un bono o unas prestaciones o hasta unos subsidios a las personas que se inventaran cosas nuevas que podrían industrializar o ayudar a la industrialización de los Estados Unidos. Es por esto que muchas veces, aunque pensemos que llegaban allá un montón de migrantes llenos de ideas nuevas y cosas que wow, no, en realidad es porque existía este incentivo en los Estados Unidos con el propósito de implementar el sistema americano que hace posible el sueño americano sobre los estándares de la Constitución viva. Sin embargo, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó, y es porque con esta gran cantidad de inventivas, empresas nuevas que subían, bajaban, fracasaban, prosperaban y otras no, con la regulación de los monopolios, esto generó un sistema que era bastante especulativo y un poco caótico, llevando a varias crisis económicas a los Estados Unidos. Y más adelante conoceremos, por ejemplo, el crack del 29, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de tiempo es cuando se frena mucho el asunto de cumplir el sueño americano en los Estados Unidos. Pero renacerá después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el famosísimo Plan Marshall. Y es aquí cuando se acuña el término. La acuñación del término a mediados del siglo XX viene no solamente por el asunto del Plan Marshall o el sistema de bienestar, sino también para, digamos, impulsar el sistema del consumo, es decir, lo que se llamará el poder adquisitivo. Y esto tiene que ver porque no solamente
existía la estabilidad o se quería procurar esa estabilidad económica también en el Estado, es decir, agrandar el sistema financiero, sino también porque acercaba mucho a las personas a este sueño americano, donde podían vivir con ciertas comodidades, como se ven en las películas de los 60, que tienen lavadoras, neveras, aspiradoras, un automóvil y todo el asunto, ¿no? Que pueden consumir y llegar a tener como estos beneficios del sistema o de la tierra de la libertad. Y es aquí cuando se moderniza el sueño americano, donde puedes llegar a vivir de una forma plena, en teoría, con muchas comodidades. Puedes ir al supermercado, hay alimentos de todas partes, hay unas comodidades en tu vida diaria y hay, por ejemplo, planificación a un futuro. Y aquí es cuando la cosa se convierte en algo mucho más interesante. Durante este periodo de tiempo no es que abundaran los millonarios en los Estados Unidos, existían los billonarios, los grandes empresarios, o sea, los que marcan más de $1.000.000, que hoy en día le llamamos así billonarios, que eso es otra cosa. Pero los millonarios, es decir, aquellos que cumplían este sueño americano, eran mucho menos. Resulta que en algún momento, como el sistema de bienestar o este sistema de lograr aumentar la cantidad del consumo que pueden tener las personas en los Estados Unidos, se había hecho alrededor del crédito o alrededor de pagar a plazos las cosas, ¿no? De lograr financiar el asunto. Hay algún momento en el que comienza a quebrarse el sistema, que es aquí cuando más adelante empezarán otras crisis. Una de estas es, por ejemplo, en la crisis del sistema de pensiones de los Estados Unidos, que se da a inicio de la década de los 70. Y entonces es aquí cuando nuevamente comienza a actualizarse el asunto del sueño americano. Nos suelen vender, sobre todo de los 80 hacia acá, que el sueño americano hace parte de aquellos ideales antiguos donde se decía que una persona solamente por sus cualidades, habilidades, ingenio o creatividad lograría en esta tierra de la libertad alcanzar el éxito, y que hacía parte de su constancia y hacía parte como de su perseverancia sobre las cosas llegar a cumplir este sueño. Pero pasa que para los mismos estadounidenses y todo era muy complicado hacerlo. Cuando entramos en los 80s y hay un cambio en la estructura económica de los Estados Unidos, también hay una actualización de este sueño americano. La actualización va por algo bien particular, y es que, contrario a lo que nos vendieron, el sueño americano comienza a ser ejecutable de otra manera. Hoy en día en los Estados Unidos hay aproximadamente 24 millones de millonarios, no de billonarios, de millonarios. Es decir, que pueden llegar a tener hasta $1.000.000 en, digamos, en sus manos como su propiedad. Pero pasa que más del 60% de las personas que hoy en día se pueden llamar millonarios son mayores de 50 años y han logrado conseguir esta cantidad de, digamos, de valor, de dinero, porque han entrado a un sistema que se recompuso en los años 70 y en los años 80, el sistema 401k. Este sistema 401k es en lo que en su mayoría se conoce como los trabajadores que en algún momento empezaron o entraron a este nuevo sistema de pensiones, que consiste en que una parte de tu salario la das a un fondo de ahorro y el mismo porcentaje lo iguala a tu empleador. Y esto en este fondo de ahorro se va acumulando, pero es manejado por ejemplo, BlackRock, es manejado por una aseguradora de riesgo o una empresa que lo que hace es, por ejemplo, comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que en teoría son unos de los más seguros del mundo, y empieza a invertir en esta bolsa de valores, empieza como a jugar en estos términos financieros, de tal forma que tú te retiras cuando cumples una determinada edad y te empiezan a dar las ganancias más los intereses de ese ahorro que hiciste antes. Es así como hoy en día se conforman estos 24 millones de millonarios en los Estados Unidos, millonarios que tienen alrededor de $1.000.000, repito, no multimillonarios o billonarios ni nada de eso, que eso es otro tema, son como el 0. No sé qué porcentaje, es muy poquita gente, no, millonarios más o menos así, ¿no? De $1.000.000 alrededor. Ellos logran este estatus a través de este ahorro que hicieron por años en su trabajo, es decir, a través de un ahorro en su pensión, que entró a un sistema financiero y compra los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto indica muchas cosas. La primera, que los millonarios se hicieron a punta de ahorro y trabajo, es decir,
sobre todo siendo empleados de alguien, no emprendiendo y ejecutando o creando una empresa nueva, sino sobre todo a través de este sistema de pensiones que hizo que pudieran conseguir un empleo y mantener este empleo la mayor cantidad del tiempo para poder entrar en esta cotización del 401k, de tal forma que eran casi siempre personas muy modestas, es decir, por ejemplo, ingenieros, maestros o profesiones comunes que se mantuvieron durante un tiempo y que no tenían un gasto excesivo, es decir, no tenían gastos de lujo, solían, por ejemplo, tener un auto de segunda o comprar una casa a través de una hipoteca, porque parte de ese $1.000.000 también suele ser tener una propiedad como una casa. También hacen parte algunos que en algún momento compraron un inmueble y este inmueble empezó a valorizarse porque, digamos, la falta de tierras construibles y otro tipo de cosas en grandes ciudades también aporta que hoy en día exista este patrimonio y hagan parte de estos millonarios, aunque no devenguen una entrada constante de dinero, simplemente por el valor de esta vivienda. Y lo interesante de todo este asunto es que estas deudas, por ejemplo, o sea, este tipo de ahorro que hicieron con estas pensiones, que se convierte en un tipo de compra de bonos del tesoro, hace parte de la deuda interna de los Estados Unidos. Es decir, la mayoría del dinero que deben los Estados Unidos por la venta de sus bonos del tesoro, casi un 30%, es hacia estos ahorradores o estos trabajadores de su propio país por el sistema de pensiones. Es decir, la mayoría del gasto que tiene el gobierno de los Estados Unidos, esta gran deuda interna, es porque aunque la gente pague los impuestos y con estos impuestos se le paguen estas ganancias a estos pensionados o a estos ahorradores, no alcanza el dinero porque hoy en día el sistema está tan amarrado al asunto financiero que muchas veces si se llega a romper algo ahí, por ejemplo, si llega una baja en la bolsa de valores, colapsaría totalmente. Es decir, parte del asunto de la deuda interna que tienen los Estados Unidos, que los tienen aprietos y cambiando todo el tiempo de un sistema económico a otro, que ahora vamos a bajarle a los impuestos, ahora vamos a subirle a los aranceles y Donald Trump con sus cosas, hacen parte de esta gran deuda que tienen los mismos Estados Unidos para devolverle las ganancias y digamos el valor de los bonos a estos pensionados que ya no trabajan y no generan más ingresos para el Estado. Es decir, parte de cómo se crea un millonario en los Estados Unidos fue a través del sistema de deuda del Banco del Tesoro de los Estados Unidos o de la Fed, por decirlo de alguna forma. Para que existan estos ricos es necesario que el Estado esté endeudado. Es por esto que este conflicto de la deuda de los Estados Unidos es tan complejo, porque no solamente es una cuestión de tapar el hueco fiscal, sino que tiene que ver con todos estos ricos o cómo se ha generado esta riqueza en los Estados Unidos, que no es como nos lo pintan, siendo un inversionista arriesgado, que es un cripto bro, que puede llegar a ver dónde es que está la nueva riqueza y que compró el Bitcoin. No, hizo parte de un trabajo durante mucho tiempo en una empresa, siendo empleado y pagando un sistema de pensiones. A lo que voy, el sueño americano no es como nos lo pintaron, de ser un gran aventurero y arriesgarte y darlo todo porque tienes todas las cualidades y las facultades para lograrlo, sino que el sueño americano realmente, para poder entrarle a esto de tener más o menos 1.000.000 y una estabilidad para tu pensión y el sistema de vejez y todo el asunto, la forma de conseguir este sueño americano es a través de encontrar un empleo lo suficientemente estable por un tiempo prolongado para entrar el sistema financiero de los Estados Unidos y lograr tener más o menos una seguridad en tu futuro, sobre todo en las épocas de vejez. Ese es el sueño americano realmente hoy en día. Y ya, esa era la historia que les quería contar hoy. Muchas gracias por el aguante y por la buena compañía. Gracias por estar aquí y por compartir el tiempo conmigo. ¡Mua! Muchas, muchas, muchas gracias. Espero nos veamos pronto. Y como esto lo tuve que regrabar porque el video anterior era una cosa re densa, marica, parecía una cátedra de Derecho Constitucional. Era horrible. Yo soy muy aburrida cuando quiero. No, mentiras, nunca quiero, pero los clips que van ahorita son del video pasado. Porque en este ya, como salió.
Gracias por estar aquí y por la buena compañía. Muchas gracias. No, espere que me acordé. Espere que me acordé. Suscríbanse. Suscríbanse que esto me da hambre. Hacer videos da hambre y suscríbanse que es gratis como el sol. Soy un poeta. No les muestro la teta. No, que no tengo. ¿Qué? Ya me acordé que era otra cosa que les iba a decir. Si quieren algún tema o hablar de algo en específico, pues díganme en comentarios. Ya parezco una youtuber profesional. Claro que sí, como que no. Linda tarde. Bye. Hola, soy trans. Primer día en transición. Mentira. Segunda semana en transición. Sexto mes en transición. Bueno, ya. All the, all the leaves are brown and the sky is gray. Hay que esperar a que la vecina haga sus cosas zapateo, que baila flamenco. Parece este micrófono me intimida, bueno. Sustrato iba a decir, pero hablando de plantas o de personas. Y el señor del camión, es que esto también es una SMR de construcción. Sonidos de retroexcavadora. No, pero aunque ustedes no lo crean, la banda sonora de construcción pega perfecto con el tema. O sea, se conectan, bueno, se conectan. Es el destino, marica. Aunque el Hamilton será el que popojito y Hamilton. Popo. Ya. Aunque el Hamilton será el que ya solo me va a salir popondra.